su Biblia abierta en Hechos 16, 1 al 10. Hay una parte que ya compartieron los primeros versículos. Francisco los compartió hace 8 días, los primeros 5 o 6 versículos. Vamos a hacer un recorderis de eso, vamos a profundizar un poquito, que es algo que el Señor me estaba hablando, y continuamos después hasta el versículo 10 y alcanzamos. Yo siempre la última diapositiva que pongo, que preparo es la primera, que es hasta el versículo que llegamos, porque de acuerdo como rinda la charla, digo, bueno, vamos a ver si alcanzamos a llegar hasta la 10, así que hoy espero poder llegar hasta el versículo 10, si el Señor lo permite. ¿Listo? ¿Lo tienen todos ahí? Bueno, vamos a ir, quiero que lo tengan simplemente ahí, no lo vamos a leer en este momento, vamos a ir tocando punto por punto, versículo por versículo. ¿Listo? Y el primer versículo nos habla, el versículo 16, el 1, dice, llegó Pablo a Derbe y después a Listra. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo todos ahí? Eso es lo primero que dice este pasaje. ¿Se acuerdan de Derbe y Listra? Ya lo hemos hablado en los anteriores viajes de Pablo, ¿cierto? Estamos empezando el segundo viaje misionero de Pablo. Llegamos hasta el primer viaje misionero y el capítulo 15 nos habla del primer concilio, donde se lleva ese reporte, ¿cierto?, a la iglesia de Jerusalén, y ahí se empiezan a discutir cosas bien importantes para la iglesia, que es los que estaban aferrados a las cosas de la ley, el tema de la circuncisión, ¿se acuerdan? Y estaban mucho aferrados y empieza la discusión, las diferencias que siempre hay en cualquier grupo. Y pasa en la iglesia actualmente, hay unas diferencias, unos opinan una cosa, otros opinan otra, y es la primera reunión donde todas las autoridades en ese momento de la iglesia se reúnen a discutir temas álgidos como ese. Y donde hay una discusión entre Pablo, Pedro, y se ponen de acuerdo, y ya después de ponerse de acuerdo, dicen, listo, vamos a pasar un comunicado y vamos a repartirle nuevamente a las iglesias ya creadas para que tengan claro cuál es la posición de las autoridades eclesiales. Eso es lo que se trató en estas semanas donde nosotros no estuvimos, y le doy gracias de una vez a Jaime, a Raimundo, a Pachito, que se dispusieron a ser instrumentos de Dios a compartir esta palabra de esos días. Y eso es lo que la situación donde estamos en ese momento. Ellos salen nuevamente a llevar a las iglesias cuál es la posición que deben tomar, unas instrucciones especiales. Y regresan otra vez por donde habían pasado. Entonces, Derbe y Listra eran ciudades donde ya habían ido a formar iglesias. ¿Qué pasó en Listra? ¿Se acuerdan? ¿Alguien que recuerde qué pasaba en Listra? ¿Qué suceso pasó ahí? Bueno, yo me imaginaba que no se iba a acordar, tranquilos. Yo les recuerdo a la memoria, Pablo sanó a un cojo de nacimiento. Y por ese hecho la gente le dijo, ¡oh Zeus! ¡Oh Júpiter! O sea, ¿cierto? Y después al momentico le estaban echando piedra y lo dejaron casi muerto, medio muerto. Eso pasó en Listra. Y estamos viendo a Pablo regresando nuevamente a Derbe y a Listra. Así empieza el capítulo. Después de que lo echaron piedra, de que lo trataron de matar, primero lo exaltaron y después lo tumbaron, lo levantaron y después lo destruyen, ¿no es cierto? Como suele suceder. Dice ahora, ¿cómo? Como ha pasado con Jesús y con todos los líderes que siempre lo levantan y cuando no están de acuerdo con él, ¡prá! Ahí lo aplastan. Y eso pasó con Pablo, y Pablo otra vez regresa a decirles, oiga, aquí otra vez estoy, insisto en llevarles la palabra, quiero que la gente se salve aquí, y por eso vuelvo. No importa si me vuelve a echar piedra. Y se regresa otra vez a Derbe y a Listra. Así empieza este capítulo inicial. Y aquí vamos lo llevo al mapa para que nos ubiquemos y veamos lo que pasa aquí. Este es el primer viaje misionero de Pablo. Salen de Antioquía, ¿se acuerdan? Y van por esta región donde está Derbe y Listra. Ahorita les comparto. Ahora se bloqueó. Listo. Entonces vamos a ver cuál es el área que están abarcando. Esta es Antioquía, ellos van a Derbe, Listra. Son las ciudades donde ellos regresan y donde aquí le echaron piedra. Ese fue el primer viaje misionero y ellos regresan por mar a Antioquía, hablábamos la vez pasada, y ahí fue donde van a dar su informe. ¿Qué continúa ahí en ese pasaje? ¿Qué pasa en Listra? Dice, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo.
Y aquí voy a empezar a hacer un paréntesis bien grande. Timoteo para mí es de los personajes más admirables que... Me encanta Timoteo. Por mucho tiempo me identifiqué con él, de que es una persona que de joven estaba sirviendo. Ya no me identifico mucho por los años, pero uno siempre decía, un joven que esté sirviendo al Señor es Timoteo. ¿No es cierto? Y cómo Dios lo utilizó y cómo lo... Y aquí empieza la historia de Timoteo. Aparece Timoteo en la historia bíblica en este pasaje de Hechos 16:2. Llega a Listra y dice que encuentra a un joven llamado Timoteo. Todos han oído Timoteo, ¿no? Cuando uno escucha el término Teo, Mateo, pues cuando uno oye Teo, Timoteo, se refiere a Dios. Entonces, ¿qué significa Timoteo? ¿Qué es el significado del nombre de Timoteo? ¿No? Lo vamos a inventar. ¿Qué pasa? Listo. Timoteo, que honra a Dios. Ese significado de Timoteo. Yo siempre insisto mucho en los nombres porque Dios lo que pone no es por casualidad. Si dice que se llama Timoteo, debe ser por algo. Por algo hizo que su madre y su padre pusieran de acuerdo y pusieran Timoteo. ¿Y por qué escoge a Timoteo? Por algo tenía que ser identificado a través de su nombre. Era una persona que honraba a Dios. Y eso aquí nos empieza a hacer un paréntesis muy grande. ¿Por qué? Yo siempre en los viajes aprovecho mucho para leer. Son vuelos, trayectos de vuelo muy largo. Y es donde yo mejor estudio, en los vuelos. Y llevo varios libros y varios textos y empiezo a leer, y uno de los temas que me tomó en este viaje era la honra. Y esta mañana, cuando encuentro el significado de Timoteo, digo, el hombre que honra a Dios. Esto no es casualidad, o sea, hay que ver qué es lo que Dios quiere hablar a través de la honra. Y por eso digo que voy a hacer un paréntesis bien grande en este tema de la honra. Porque era lo que el Señor me venía hablando durante todo el viaje. Y no es casualidad que se llame Timoteo el personaje central de este capítulo. Y quiero, como les decía, detenerme un poquito ahí. ¿Qué es honra? Pensaba yo. ¿Ah? ¿Honra? No. Uno es dignificar. El griego viene el griego timé, que es valorar, respetar o estimar en grado sumo. Cuando dicen grado sumo es llevarlo a lo máximo, ¿cierto? Uno honra a alguien y es llevándolo a su máxima expresión. Y algo que se ha perdido precisamente es la honra. Mire, cuando uno viaja a diferentes países, y si se va sobre todo al Asia, la honra es algo bien especial entre la gente. A los mayores, a los ancianos se les honra. ¿Cómo se les honra? Si se suben a un bus, se suben a un avión, lo que sea, la gente le cede el puesto. ¿Por qué? Porque se respeta, se le valora por lo que ha hecho, de pronto. ¿Sí? O solamente por lograr esa edad se le honra. Entre los memes que me mandaba esta semana por ahí me encontraba también, decían los jóvenes, ¿ustedes cómo vivían? Le decía a los viejos cómo vivían antes, sin internet, sin Nintendo, sin tantas cosas, todo lo que actualmente... Y el Señor le decía, igual como ustedes viven sin respeto, sin honra, sin cosas que ya no saben ni qué significa. Son cosas que se han perdido. Y es una realidad. En la época actual y en el occidente, sobre todo en esta parte del mundo del hemisferio, la honra es algo que ya no... O sea, cuando uno va a otro país, uno tiene que asesorarse, oiga, ¿cómo hago para no deshonrar a la gente? Estábamos en Rusia y el guía nos dice, mire, aquí no se les ocurra señalar a alguien. Ahorita acabo de ver al niño allá señalando y por eso me acordé. No se les ocurra señalar a una persona porque es la peor ofensa que usted le pueda hacer. O sea, ni para comprar algo diga eso, porque ahí se arriesga que lo insulten. Y uno dice miércoles, o sea, uno tiene que saber cómo comportarse en ciertos países para no deshonrar a las personas. Si usted va a Corea, a Japón, le dice usted ante una persona que va a saludar, hágale una venia, ¿cierto? Ese es el saludo. Si usted si baja la cabeza a la altura de los ojos de él, lo está deshonrando. Entonces, cuidado de bajarse más de la cuenta. O sea,
porque lo deshonra. ¿Mm? Y si no se inclina, lo está deshonrando también. Entonces hay que saber hasta qué punto bajar la cabeza para honrar su presencia. ¿Sí? Y son cosas culturales que hay que aprender. Y uno diría, bueno, y si alguien de allá viene a Occidente, ¿qué cosas tiene que aprender para no deshonrar a la gente? ¿Aquí? Nada. Aquí todo se vale, eso no existe aquí. O sea, nosotros no tenemos el concepto de la honra como lo tienen otras culturas. ¿Sí? Si alguien, pongamos, se sienta así, cruzó la pierna, aquí no pasa nada, ¿cierto? O si la levanta por encima. En otros países eso es un insulto a la honra de esa persona. Aquí, como digo, hemos perdido eso. Y es algo bien grave. Y muchas veces pasemos en el plano espiritual con Dios mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros a veces colocamos a Dios como si fuera de tú a tú, como si fuera igual a nosotros. ¿O no? O sea, ya ha pasado con nuestros padres, como digo, ya la relación de los hijos de los padres es, como digo, cucho, tal, o sea, somos iguales, somos parejitos, o sea, ¿sí o no? Eso uno antes le decía cucho al papá y se arriesgaba a que a que le marcara la mano en la cara. Todas esas cosas se han venido perdiendo desafortunadamente. Y con la relación con Dios pasa exactamente igual. Y es algo con lo cual uno tiene que ser muy temeroso, porque Dios no está en la misma posición que nosotros, sigue siendo Dios. Por más padre que sea, por más amor que nos tenga, sigue siendo Dios y hay que honrarlo. Y me encanta porque Timoteo lo escogió Dios porque él honraba a Dios. Y es algo especial. Y el primer requisito para servir a Dios es que uno lo tiene que honrar a Él. ¿Cierto? Por sobre todas las cosas. Y decía, Jesús fue una de las personas que fue, se puede decir, deshonrado en su mismo pueblo. Y quiero compartirles en Marcos 6, del 1 al 6. Deben marcado en Hechos, porque ahí vamos a estar, pero dice, salió Jesús de allí y fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿De dónde sacó? ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Marcos 6, del 1 al 6. ¿De dónde sacó tales cosas? Decían maravillados muchos de los que lo oían. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? Él ya venía haciendo milagros en otras regiones y cuando él vuelve a su tierra dice, ¿cómo se explica esto? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Por tanto Jesús les dijo, en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos, e imponerles las manos, y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Y ahí me impacta eso. Él está diciendo, mire, o sea, en otras partes la gente creía por los milagros que se habían hecho. Él llega a su propia tierra y dice, oiga, este es igual que nosotros, o sea, yo fui a la escuela con él, o sea, íbamos a la misma sinagoga, este es igual a mí. ¿Cuál honra? O sea, si este es de los míos, este es de los nuestros, igualito. ¿Cómo le explica estas cosas? Pero este es vulgar y corriente como igual que yo. Es lo que la gente estaba pensando. Y él mismo dice, mire, al profeta en su propia tierra no se le honra. ¿Sí? Al contrario, se le deshonra habitualmente. Y él le dice, por eso, aquí no puedo hacer milagros. Y uno quiere decir que donde uno no honra a Dios, Él no puede hacer milagros ahí. No porque no tenga la capacidad de hacerlos, pero necesita la fe de uno para hacer los milagros. Y cuando no hay fe en esa persona, no se cree en esa persona, Dios no puede hacer lo que tiene que hacer. Uno dice, ¿cómo es que Jesús no puede hacer milagros en su propia tierra? Y decía, es por la incredulidad de ustedes que yo no puedo hacer los milagros. No porque no tenga la capacidad de hacerlos. Si ustedes no van a creer. ¿Sí? Miren y quiero llevarlo aquí a la trascendencia de eso. Porque es que eso nos va a explicar por qué
Dios escoge a Timoteo y por qué se van las cosas de ahí para adelante. Como le decía, nosotros venimos haciendo un estudio bíblico en una secuencia. Y todas las cosas que anteceden tienen que ver con lo que vienen. Entonces, como digo, esto no es casualidad para lo que se viene adelante. ¿Por qué escoge a Timoteo? ¿Y qué es lo que el Señor quiere hablarnos a través en este pasaje? Entonces, la palabra que viene aquí, perdón, es, no les puse el versículo anterior, era el que les puse a buscar, sino es atimos, que quiere decir sin honra, es el verbo que utiliza ahí. Y es eso, tratarlo común y corriente. O sea, a Jesús lo trataban común y corriente y no lo veían como Dios porque lo habían visto crecer en medio de ellos. Y a veces a nosotros nos pasa, como le decía, lo mismo. Lo tratamos como de tú a tú, como si fuera igual que nosotros. Y muchas veces no permitimos que verdaderamente obre en nuestras vidas o nuestra familia por la forma en que lo vemos. Y aquí es algo que quiero enfatizar un poco. Porque es que uno está acostumbrado de que la honra se le da a quien cree uno que se la merece. ¿Cierto? O sea, uno está acostumbrado a que la gente tiene que ganar el respeto y la honra de uno. Si uno se comporta de acuerdo a lo que yo tengo las expectativas de eso, lo honro. Pero si no, sí es igual a uno. ¿No nos pasa eso? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Y ahí es cuando el Señor dice, qué pena, yo soy Dios. Y usted me tiene que honrar. Porque si uno dice, si a mí me va bien las cosas, si me sale bien el negocio, si me va bien económicamente, lo honro porque es el Dios que yo estoy necesitando. Pero si las cosas me enfermo y eso, ahí sí no. Ahí no se merece que yo se honre porque es que, o sea, ¿para qué? ¿Nos pasa? ¿Habitualmente? Mira, hay tres áreas donde el Señor toca muy fuertemente el tema de la honra y yo quiero enfatizar en esto. Primero, hay que honrar a Dios, porque Él es Dios. Independientemente de cómo nos vaya en esta vida, hay que honrarlo a Él. ¿Estamos de acuerdo? ¿A quién hay que honrar en la vida? Padre y madre. ¿Para qué? Para que nos vaya bien en la vida, dice la palabra. No dice honra a los padres que son buenos. Dice a los padres, con sus errores y defectos. No importa si te abandonó de niño, lo que sea, si te trató mal, si te abusó. El Señor dice, tienes que honrar a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien en la vida. Y lo que está diciendo es para que te pueda hacer milagros también en tu vida. Porque estás siendo obediente y la obediencia lleva una bendición. ¿Sí? Dice, tienen que honrar a sus autoridades civiles. Y ahí empieza. A muchos les cuesta honrar a sus padres, a muchos les cuesta honrar a las autoridades. También dice lo mismo, no importa si son buenas o malas. Y uno dice, no, pero es que ese es un abusivo, es un sinvergüenza, ese es un corrupto. Y podemos hablar cualquier cantidad de calificativos. Es que el Señor dice, tiene que honrarlo independientemente de cómo se comporte. Igual que con los padres. Igual que con Dios. Cada uno puede tener una expectativa de tener un gran líder en su ciudad. Y no es el que esperaba. Lo defraudó. Usted tiene que honrarlo porque el Señor dice que hay que honrarlo. Y ahí me gusta ese silencio. Nos pasa y caemos mucho en eso. Una preguntita, doctor, a propósito del tema y de la situación que está viviendo la ciudad. Y el país. Bueno, pero no quiero irme tan lejos. Bueno. ¿No? La ciudad, acaban nuevamente de suspender al alcalde, nombran a una alcaldesa encargada. O sea, en ese caso, ¿cómo honraría uno? Bueno, la semanita que duró el alcalde. El Señor habla de las autoridades que tengamos sobre encima. Y quiero insistir en eso, no solamente la autoridad civil que está ahí. Y vamos a pasar a un tema mucho más personal y proximal. O sea, la autoridad de la mujer debe ser el marido. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Se sujeta y dice la cabeza. Y el Señor le dice, usted tiene que honrar a su marido. Independientemente de cómo se porte su marido. Y mire, lo que yo venía leyendo en el libro tenía que ver mucho con eso de parejas. Y el libro decía eso.
O sea, uno habla con una mujer que está quejándose ante el pastor y la mujer empieza a decir, mire, es que es sinvergüenza, es un infiel, es no sé qué. Y le dice, mire, uno de los problemas que usted tiene es eso. Usted está deshonrando a su marido. Mientras usted lo deshonra, Dios no va a bendecir su matrimonio. Usted no puede hablar mal de su pareja. No sé si ustedes se acuerdan, los que estuvieron una vez en parejas en una reunión de Casarroca, yo le decía, ¿cuánto vale su pareja? ¿Cuántas vacas vale su pareja? Y todo el mundo abrió los ojos así como que, ¿cuántas vacas vale su pareja? Y hacía esa pregunta y casi que me decía, déjeme terminar la ilustración. En muchos países, y cuenta la historia, hay una leyenda de un marinero que llega, un par de marineros que llegan a una isla y ven a una mujer lavando ropa y buena gente, como dice, o sea, no muy agraciada. ¿Sí? Y uno de los marineros se fijó en ella. Y entonces empieza a hablarle y la mujer no le contesta nada. ¿Por qué no me contesta? O sea, le llamó la atención y la mujer puesta y lo volteó a mirar, siguió trabajando. Y eso le impactó al tipo. Le llamó la atención. Dijo, ¿por qué? Porque esta mujer no me contesta nada, ni una miradita, ni nada. Entonces pregunta y dice, mire, es que aquí, en esta isla, ningún hombre puede hablar con una mujer sin antes hablar con su padre. Que ella era fiel a esos principios. Primero, si usted quiere hablar con ella, tiene que hablar primero con su padre, y si su padre le da permiso que hable con él le da permiso. Entonces el tipo dijo, Entonces le dije, mire, ¿sabe qué me interesa su hija? O sea, yo sí quiero hablar con ella. Le dijo, pero mire, ella, aquí hay que pagar una dote por las hijas. Y esa hija vale 2 vacas. Pero yo tengo otra hija, que esa sí es bonita. Y esa vale 8 vacas. Entonces, ¿por qué no negociamos la de 8 vacas? ¿Sí? Fue la propuesta del tipo, le dijo, esa sí es bonita. Todo el mundo desea estar con ella. Todo el mundo la quiere, pero ya vale 8 vacas. Entonces, negociemos esta porque es la bonita. Y el tipo le dice, mire, le doy 10 vacas por la que vale 2. Y todo el mundo dijo, pero bruto, o sea, ¿qué negocio está haciendo usted? O sea, se la ofrecen por 2 y usted está ofreciendo 10 vacas por eso, por la fea. El amigo que venía con él en la lancha le dijo, mire, usted se enloqueció, o sea, agarre la bonita, o sea, hasta alcanza para las 2, mejor dicho. ¿Sí? O sea, un negociante dice alcanza, pues, una vale 8 y la otra vale 2, usted le da 10 y le da las 2. El tipo dijo, no, le doy 10 por la fea. El tipo se quedó, negoció y se quedó en la isla viviendo con ella y el amigo se fue. Cuando él vuelve al tiempo, regresa al año a la isla a visitar a su amigo y ve pasar una mujer espectacular, hermosa y todo el mundo la alababa. Y entonces le dice, óyeme, ¿qué hubo de tu esposa? ¿Dónde está? ¿Dónde la tienes? Dice, pues fue de la que acabó de pasar. ¿Cómo así? ¿Esa es la misma? ¿La feíta? Y yo, sí. Ahora vale más de las 10 vacas. ¿Sí? Porque yo le hice sentir que valía las 10 vacas, ahora es la tremenda esposa que vale 10 vacas. ¿Cierto? ¿Eso qué nos enseña? ¿Para qué sirve esta ilustración? Usted le da el valor que quiere a las personas y las personas toman ese valor. ¿Usted por qué vale lo que vale? Pregunto yo. ¿Ah? ¿Por lo que usted es? Entonces, ¿por qué? Porque pues el valor que le dio Cristo al morir en la cruz por usted. Nosotros no valemos nada. Nosotros lo que valemos es porque Cristo nos dio el valor. Y pagó mucho más que las 10 vacas por nosotros. Por eso es que valemos. No por lo que usted cree que vale. O por lo que la gente dice que vale. Porque es que Dios le dio la honra a usted por lo que Él vio en usted. ¿No entender? ¿Por qué puso la autoridad a esa ahí? Yo no sé qué le dio, lo que usted no ha visto. Pero él dice que toda autoridad es puesta por él. Y si el esposo que usted escogió, aparentemente, Dios se lo puso ahí en el camino para que usted lo escogiera. Y no vale por lo que usted cree que vale su esposo o lo que vale su esposa. Vale por lo que Dios, la sangre que Dios derramó y quiere la salvación por ese. ¿No voy a entender? ¿Hasta ahí estamos claros? Entonces, ¿por qué hay que honrar al esposo? Porque el Señor lo manda.
Y usted tiene que ser obediente a él porque Dios murió por él. Y dio la vida por ese marido y por esa esposa. ¿Mm? Y nosotros estamos acostumbrados a que la gente tiene que ganar nuestra honra. No, es que el Señor dice, usted tiene que honrar a todas las personas. Isaías 29:13. Nos dice, el Señor dice, ese pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. ¿Cómo se adora al Señor? Obedeciéndolo. Entonces, no hacemos nada con decir, Señor, te alabo, te adoro, pero es sinvergüenza del alcalde, y ese sinvergüenza de no sé qué, y mi esposo. No sirve para nada. O sea, aquí, tenemos que ser de corazón convencidos de que tenemos que obedecerle por lo que Él es. Él es Dios. Entonces uno no puede estar andando mal de la gente, independientemente si es autoridad, cualquier persona. Usted tiene que honrar a todas las personas que le pongan en el camino. ¿Y por qué digo esto? Primera de Pedro 3, 2, 11 y 17. Pongo chiquito ahí para que busquen en sus Biblias. Y el que tenga la Reina Valera, mejor, porque la versión me gusta más en esta. Cambian el respeto por... Dos del 11 al 17. ¿Ya lo tienen? Dos del 11 al 17. Yo lo leo para que quede aquí en la... Perdón. Lo leo aquí para que quede en la grabación mejor el sonido. Amados, os ruego, como extranjeros y peregrinos, estoy leyendo la Reina Valera porque les digo que os abstengáis de los deseos carnales. Y ahí quiero enfatizar, quiero que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Hasta aquí paro un momentico. ¿Qué está diciendo de la palabra? La gente que habla mal de usted, ¿cierto? Dice que ¿qué? Hay que luchar contra nuestra manera, o sea, lo que nuestra carne quiere decirles. Porque es que lo normal es que uno diga, si habla mal de mí, yo hablo mal de él. ¿Sí? Pero lo que el Señor dice, mire, los deseos carnales hay que reprimirlos para que nos abstengamos de eso. Para que algún día esa persona glorifique al Señor al considerar nuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como al superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, y enfatizo ahí, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, dale honra a todos. Insisto, ¿sí? ¿Dice ahí la palabra? Sí. Amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. La Biblia dice que tiene que honrar a todos. Y no mire, dice, el cristiano es libre. Hemos dicho 1000 veces eso. ¿Pero es libre para qué? ¿Para insultar a la gente? ¿A creerse superior a los demás y creerse que somos mejores? No. Usted es libre para someterse a la voluntad de Dios, porque usted es libre, pero es esclavo de Dios. O sea, hace lo que Dios dice que debe hacer, no lo que a usted le parece que está bien hacer. ¿Me explico? ¿O lo repito? O sea, la libertad de nosotros no es para hablar mal de la gente, no es para murmurar, no es para dar nuestras opiniones negativas de la gente. Lo que el Señor dice, busque bien, siempre bien el bien de las personas. ¿Cierto? Y bendiga a las personas hablando bien de las personas. Así como le digo, tiene que hablar bien de su marido, así no le parezca y no esté de acuerdo en muchas cosas con él. El Señor le dice, bendígalo. ¿Sí? Hónrenlo. Denle honra. Por eso decía la definición misma, es llevarlo a lo sumo. No sé si usted alguna vez escucharon hablar a Esther Lucía, una de las enseñanzas que tuve de ella,
ella le decía al pastor Darío, cariñoso, detallista. Y el tipo para nada era detallista ni cariñoso. Para nada. Pero ella empezó a llamarlo así hasta que él se volvió así. ¿Sí? Porque si le dice, no, usted es un sinvergüenza, no sé qué, pues termina siendo un sinvergüenza. ¿Sí? O malagradecido, lo que sea. Uno tiene que bendecir a la gente y llevarlo a lo sumo para honrarlo y la persona termina convirtiéndose en eso. Así es que funciona la palabra y lo que el Señor dice. Entonces, por eso dice, haga bien, sin importar a quién, ¿cierto? Para que la gente algún día hable bien de usted. Porque dice, oiga, por más que le hice, porque es que lo normal, lo que todo el mundo hace es que si me trata mal, yo lo trato mal. El cristiano, para poder ser diferentes como cristianos, porque la gente tiene que identificar al cristiano, es que diga, oiga, a ese tipo yo lo insulté, lo robé o lo estafé, y el tipo habla bien de mí. Yo eso no lo entiendo. Algo tiene que tener diferente. Ese tipo no es igual que el resto de la gente. Algo le pasó en la vida de esa persona. ¿A cuántos de nosotros de verdad hablarían bien de nosotros por ese testimonio? O al contrario, somos igual que todo el mundo y respondemos exactamente igual que todo el mundo. Hablamos mal de nuestras autoridades, hablamos mal de nuestros jefes en la oficina. ¿Cuántos de aquí en sus empleos de verdaderamente lo identifican porque dice, usted es el único que no habla mal de su jefe? ¿Mm? ¿A cuántos de nosotros de verdad? Todos hablan mal del jefe, pero aquí hay uno que no habla mal. Ese tipo tiene que tener algo especial, algo diferente de nosotros. Oye, ¿por qué usted no le habla mal? Ah, porque soy cristiano. Ah, de razón. El tipo sí es obediente a lo que dice Cristo y dice, oye, chévere, ese tipo sí verdaderamente es diferente a nosotros. Verdaderamente estamos en la capacidad de que la gente hable bien de nosotros en ese aspecto y nos reconozcan como cristianos, pregunto yo. Eso es lo que el Señor nos manda a hacer, hacerlo diferente a nosotros. El mismo autor que estoy leyendo tiene un libro que se llama Lo Anormal. Nosotros tenemos que ser anormales. No podemos hacer lo normal que hace todo el mundo. Tenemos que hacer lo anormal. Que la gente diga, este tipo es anormal. O sea, lo normal es que responda. Si yo le levanto la voz, él me grite más. Pero que quede callado y me honre y me diga, oye, ese tipo es buena gente. O sea, que el cristiano diga, no, a pesar de que me gritó, de que me estafó, lo que sea, pero el tipo habla bien de mí. ¿Y este tipo por qué habla bien de mí? Pero lo que nosotros habitualmente hacemos es que si no nos parece, si no cumple nuestras expectativas, lo destruimos con nuestra lengua. Incluyendo, como digo, a las personas que nos rodean y a las autoridades. Y al mismo Dios. Si Dios no cumple nuestras expectativas, hasta con Él acabamos. ¿Me explico? ¿Hasta aquí preguntas? Quería hacer este gran paréntesis porque digo, es importante que tengamos eso claro. Si no hacemos eso, no hay bendición en nuestra vida, no hay milagros en nuestra vida. Si como iglesia, como grupo no nos comportamos así diferente, ¿sí? Y hablábamos estos días de las campañas políticas y de todo, tenemos que marcar una diferencia. No podemos estar igual que todo el mundo. Tenemos que marcar una diferencia y si somos cristianos y respetamos al que el Señor ponga ahí, vamos a honrarlo. ¿Sí? Entonces, Tengo una inquietud. Ayer precisamente me acordaba de... alguna vez estuve leyendo sobre la vida de Martin Luther King Jr., un predicador evangélico. Sí. Se dio la pela de luchar a favor de los derechos de los negros en los Estados Unidos. Pues todos sabemos que en ese momento en Estados Unidos existía pues un rechazo, una segregación racial, el famoso apartheid, hacia los negros, los baños de blanco, baños de negro, etcétera, etcétera. Entonces este señor se dio a la pela de luchar para que los negros tuvieran esas mismas posibilidades que los blancos. Eso es ir un poco en contra de lo que estaba establecido, de lo que el mismo sistema político de los estados, porque era una cosa aceptada, ¿no? Era normal que existiera esa segregación. Entonces, Martin Luther King, a pesar de conocer la palabra, porque era predicador, se dio a esa lucha, ¿no? Tomó esa bandera y dijo, no, es que eso no puede ser así.
sea, está establecido, pero yo considero que es injusto que los negros tengamos que vivir de esa manera. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros como cristianos, si tenemos la posibilidad de conocer algunas cosas o de pronto mirar injusticias, porque nosotros lo que aprendemos aquí es que tenemos que ser justos, nos debemos amar al prójimo, que no importa que el prójimo sea negro o sea indio o sea lo que sea, o sea, debemos amarlo por igual. Si nosotros tenemos la posibilidad de conocer eso, o sea, ¿cómo de pronto no liderar ese tipo de lucha? Mire, eso es muy claro, y te lo hago porque es que a veces nos salimos del contexto histórico de lo que estaba pasando en la época de Jesús. Mire, si ha habido un gobierno abusivo, fue el Imperio Romano, ¿cierto? ¿Y qué hizo Jesús y qué están haciendo los apóstoles? Esta gente no estaban en medio del Imperio Romano, ¿cierto? Y eso no quiere decir que se quedaran quietos. Ellos tenían, el propósito de ellos era cambiar el mundo, pero de acuerdo a la voluntad de Dios. Y aquí tenemos que estamos metidos todos en la voluntad de Dios. El reino de Dios no es de este mundo, ¿cierto? Pero tenemos que vivir parte de ese reino aquí y la idea es compartir a la gente ese reino, que es el reino perfecto. Lo demás es imperfecto, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que nos da derecho a maltratar, a insultar, a irrespetar, a deshonrar a las personas. Eso es una cosa diferente. Y hemos hablado lo mismo. Uno habla con una persona no heterosexual, como dicen, estamos o LGTB o como quieran llamarle. Uno dice, hombre, yo no puedo respetarlo a él. Yo tengo que amarlo a él como pecador para tratar de que se salve, ¿cierto? Pero no quiere decir que me voy a quedar callado y no le voy a decir que lo que está haciendo es pecado, ¿cierto? Y es la misión nuestra. Nosotros tenemos que mostrar la verdad, qué es pecado y qué no es pecado. Y el que siga practicando el pecado se va a ir al infierno, ¿cierto? Y eso no estamos respetando nada. Estamos hablando de una verdad sin necesidad de insultar ni maltratar a las personas. Eso es lo que tema es deshonrarlo. Uno tiene que darle la honra como un ser creado por Dios y que el Señor quiere y que murió por él para ser salvo. ¿Sí? Y las autoridades, los que se roban, uno lo que tiene que anhelar y orar a las personas y amar a la autoridad para decirle, oye, yo tengo que hacer algo para que él se salve. ¿Sí? Eso es eso. No que cambiarlo y poner mi posición a las malas y por eso voy a llevármelo por delante. Jesús nunca lo hizo. O sea, Jesús estaba en medio de Pilatos y lo insultaban, lo apedreaban y el hombre callado. Yo decía, Señor, perdona a los que no saben lo que hacen. Pues él nunca levantó la voz para insultarlo, para decirle, oiga, usted es hijo de tanto portal y... ¿Sí? ¿Usted no sabe quién soy yo? O sea, Jesús era el que podía decir, ¿usted no sabe quién soy yo? O sea, y que lo que tratamos de hacer es poner nuestra posición, creernos superiores a ellos. Y ahí es cuando lo deshonramos. Estamos en las mismas condiciones, tú y yo somos iguales. Su pecado no es peor que el mío. A veces creemos que el guerrillero, el paramilitar son peores que nosotros. Son exactamente igual por nosotros y murió igual Dios por uno que por el otro y por mí. ¿Sí? Y eso no da derecho a acabar con la otra persona, ni por lo que haya hecho. Es que el pecado de él no fue mayor que el nuestro. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y el Señor sí nos manda que seamos activos, amarlo. La mayor actividad que tenemos que hacer es amar a las personas, independientemente de lo que sea. Esa es la revolución que hizo Dios. Es el llamado y lo que el Señor nos manda a hacer. ¿Sí? Y lo hizo, y Gandhi decía lo mismo. Gandhi fue una persona igual. Venía el imperio inglés y el hombre decía, hombre, si verdaderamente el cristiano practicara el sermón del monte y amara a la gente, yo sería cristiano. Pero no veo testimonio de la gente, los que dicen cristianos se comportan peor que yo, entonces ¿para qué me hago cristiano? Y eso es lo que y Martin Luther King igual, o sea, nunca uno lo ve insultando a la gente. Él decía, mire, la verdad es esta, lucho por mi libertad, pongo mi opinión, pero uno no lo ve insultando a la gente. Y eso es lo que uno debe estar hablando. Uno no puede hablar la gente por lo que dicen que hizo, porque nuestro medio es muy fácil. Aquí hay noticias y todo el mundo... Aquí nosotros condenamos antes de que pase por un juez. Y eso se llama deshonrar a las personas. Y a cada uno cuando uno acusa a otra persona o habla mal de otra persona, estamos que estar dispuestos a que la gente hable mal de nosotros. Y el testimonio es precisamente, guarde su boca, guarde sus actitudes para que la gente no hable mal de usted. Y por eso Dios escoge a Timoteo. ¿Sí? Y vamos a mirar ahorita, no sé si queda claro hasta ahí. Bueno,
para que podamos continuar aquí a ver si nos da tiempo, y le digo por qué. Aquí, como digo, no es casualidad, aquí estamos ante un Timoteo, que nos dice ahí enseguida el versículo, que tiene una madre judía y un padre gentil, padre griego. ¿Sí? Esto, como digo, ya hay un poco de irregularidad aquí. Los judíos no podían casarse por mandato de Dios con gente que no fuera judía. Aquí se enamoraron, la fuerza del amor, lo que sea, la judía se enamoró de un gentil, se enamoraron. ¿Sí? Hubo algún tipo de desobediencia y el Señor de todo viene a restaurar eso. Aquí nos dice que estuviera vivo el padre de Timoteo, seguramente nos habla siempre de la mamá y de la abuela. El papá desapareció de la cena, o lo abandonó, o murió, no sabemos. Por eso él no era circuncidado. Cuando uno ve el tema de circuncisión, él estaba haciendo había sido obediente al papá, seguramente. Que dijo, ¿cómo así? ¿Que mi hijo lo van a circuncidar? Eso es para los judíos. Y fíjense que la mamá seguramente dijo, no quiso imponer su posición de decir, oye, yo soy judío, mi hijo tiene que ser judío. Hasta ahí uno dice, mire, el hombre creció sin ser circuncidado y se sometió a la voluntad del padre. Hasta ahí podríamos llegar a concluir eso, pero de todos modos había un conflicto ahí judío-gentil. Y él representaba ese conflicto judío-gentil, que es el que acabamos de ver, un conflicto por el tema de la circuncisión, en el capítulo pasado. Y aquí el Señor nos pone, como digo, no es por casualidad que escoja a un Timoteo y escoja con la condición judío-gentil. Pero aquí viene una... Hasta ahí, como digo, vamos a meternos en el tema de la circuncisión, que parte lo tocaron la vez pasada, pero que genera muchas controversias porque uno dice, ¿cómo es posible que acaba de haber un pleito, una discusión, y al final concluye que no se circunciden, y por qué Pablo manda a circuncidar a Timoteo? Pero ahorita vamos para allá. Pero fíjense que hasta aquí nos habla de Timoteo y nos dice, los hermanos en Listra, el versículo 2, y en Iconio, no solamente en Listra donde él vivía, sino en los pueblos vecinos, hablaban bien de Timoteo. Y eso ya es una característica especial. Para que hablen bien de uno, tienen que hacer méritos. Lo fácil es que hablen mal de uno. ¿Sí? Y Timoteo era un joven, y en 2 ciudades hablaban bien de Timoteo. Uno dice, algo tenía que tener bueno Timoteo. O sea, el hombre era una persona que de todos modos, por su formación de su madre en la ley del Señor, porque era la ley, había sido formado bajo la ley, era una persona que trataba de cumplir seguramente la ley y era buena persona. Y la gente hablaba bien de él. Seguramente la primera visita de Pablo, la abuela le convirtió, la madre le convirtió, y ya cuando él llega, había sido, porque el evangelio no se conocía en Listra hasta que llegó Pablo. Y seguramente en la primera cosecha, ahí se formó Timoteo. Para cuando la segunda venida, ya Pablo encuentra a Timoteo y le dicen, oiga, ¿por qué no anda con Timoteo? ¿Por qué no se lleva a Timoteo, que es una persona que habla muy bien de él, que no solamente es obediente a la ley, sino que ya es cristiano, ¿cierto? Y es un discípulo del Señor. Entonces, en 1 Timoteo 3:7, que es una carta que Pablo le manda al propio Timoteo ya unos años después, en los requisitos en la formación de la iglesia para ser obispos o sacerdote, se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia. Y ahí es importante la claridad que ponen, para que no caigan en descrédito y en la trampa del diablo. Fíjense que aquí dice, aquí que hablen bien de nosotros, aquí entre nosotros, de pronto es fácil, ¿cierto? Y haga una claridad, que aquí más, de quién más el Señor mandaba que teníamos que honrar, aparte de los padres, aparte de las autoridades civiles, ¿a quién más ordena el Señor que se debe honrar? ¿Ah? A los esclavos, a los amos, ¿quién más? ¿Ah? A los líderes espirituales, a los que enseñan la palabra. Así ya saben que les toca conmigo, ¿no? Y con todos los que han enseñado estos días aquí. ¿Sí? El Señor lo pone así.
No dice si es buen predicador, si es buen maestro, dice a los que enseñan la palabra, tienen que honrarlo. Es otro de los puntos. Y es fácil de pronto entre los de aquí, ¿ah? Que se honra con los diezmos. Es una forma de honrar a Dios con los diezmos también. Pero a Dios, ¿no? Hay que honrar a Dios, ¿no? Con los diezmos. Pero fíjense que aquí el tema es que uno dice, es fácil que nos honremos los unos a los otros aquí. Y eso, ¿sí? Porque a veces se habla mal del que enseña, lo que predica, lo que sea, o del hermanito. Pero que la gente de afuera, los que no son de la iglesia, hablen bien de la gente. Y fíjense que es un requisito para ser obispo, o para ser sacerdote, o para ser pastor. ¿Sí? Eso quiere decir que tiene que dar testimonio afuera. No es aquí venir a predicar y por fuera comportarse de otra manera. O sea, tiene que ser congruente lo que aquí dice a lo que afuera practica. Y Pablo le decía eso a Timoteo. O sea, él escogió a Timoteo porque la gente hablaba bien de él. Él empezó a dar ejemplo de eso. Y años después le decía, mire, cada iglesia que monte, fíjese que la gente hable bien de la persona que usted va a escoger para encargarle la iglesia. ¿Ah? Y es importantísimo eso, que tengamos buen testimonio con la gente de afuera, con sus compañeros de oficina, con su esposa. A ver qué también habla su esposa. ¿Sí? Si alguien dice, si la esposa viene hablando mal de su marido, ¿cuándo su marido va a ser pastor? ¿Sí? Entonces, mire que le dice, mire, para que no caiga en descrédito y en trampa del diablo, busque gente que hablen bien de él. ¿Se dan cuenta de esto? Entonces, el testimonio es algo fundamental que la gente debe tener. Por cierto, hay una curiosidad ahí, ¿qué quiere decir testimonio? ¿Dónde se viene la palabra testimonio? De testículo. ¿Saben por qué? Sí, es cierto, es cierto. La gente cuando se comprometía a algo, en la época romana, no juraba sobre la Biblia, no ponía la mano sobre la Biblia. Ponía la mano derecha en un testículo y se lo agarraba bien fuerte. Y decía, si yo fallo en mi promesa, como dice, me cuesta un testículo, o sea, me cuesta, ¿no? Y se apretaba, así se firmaban los contratos, los pactos. O sea, era la palabra, y si no cumplo lo que digo, me cuesta un testículo, o sea, ¿eh? No, los contratos los hacían los hombres en esa época. O sea, eso decía, mire, yo me porto lo que yo digo afuera, lo que yo digo ahí en el púlpito, lo hago en la calle, cuésteme lo que me cueste, ¿sí? Eso es ser testigos, ser testimonio de eso, ¿sí? ¿Estamos claros en eso, lo que significa eso? Simplemente es una ilustración para que ver lo que eso significa. La palabra se cumple. En 1 Timoteo 3:7. Perdón. Enseguida, ¿qué dice? Por causa de los judíos. ¿Ah? Ajá. Entonces, lo que dice es que por causa de los judíos, Pablo circuncidó a Timoteo. Porque decíamos, ¿cómo es posible que Pablo era el defensor de que la gente no se circuncidara? Y agarra a Timoteo y le dice, si quieres andar conmigo, ¿sabes qué? Ahí uno ve la obediencia de Timoteo porque dice, oiga, de chiquito vaya y venga, pero esta ya que me venga a circuncidar a mí, o sea, ¿sí? Eso era doloroso, era incómodo. Pero Pablo le dice, mire, para mí, por encima de la ley y todas las cosas, lo que vale es la salvación de la gente. Y si yo voy a ir contigo a un barrio judío, a una ciudad judía, y la gente sabe, todo el mundo se entera de que tú tienes un papá griego y que no estás circuncidado, no te van a recibir. Solamente por ese motivo, tengo que mocharte de la carne. Te tiene que costar eso por el precio y el amor de la gente. Y esto, como digo, no es casualidad de lo que está pasando aquí. Porque es que la circuncisión es algo simbólico que hemos hablado, ¿cierto? Que Dios lo estableció para distinguir a su pueblo. Gente que estaba dispuesta a dar
de pronto lo que más quería, lo que más le doliera, lo que más, ¿sí? Por causa de su nombre. Y marcaba una diferencia y le decía, estos no son iguales a los restos. El pueblo mío se diferencia porque se ha despojado de la carne de lo que le duele por mi nombre. ¿Mm? Eso es lo que representaba en sí. Le dice, mire, tú tienes que circuncidarte, porque es que vale más la vida de esos judíos que no conocen al Señor que tu comodidad, que tu salud, que tus intereses personales, o sea, está por encima de eso. ¿Puedo entender? Y él lo confirma en 1 Corintios 9, 19 al 23. Una preguntita, ¿eso lo hacían de pequeño? A los 8 días de nacido. Y hemos hablado de eso, que Dios estableció que era el 8º día de nacido, y científicamente ha demostrado que es el momento donde hay el mayor punto de coagulación de cualquier época del ser humano. El 8º día es el día que más está alto el índice de protrombina, que es la sustancia que coagula la sangre. Tiene el 110% de lo que normalmente cualquier persona tiene. O sea, llega al punto máximo y sobrepasa a todas las personas adultas. El 110%. Y el Señor dijo al 8º día, y son de las bellezas que el Señor ha hecho, porque nadie entendía por qué al 8º día simplemente había que obedecerlo, y ahorita la ciencia descubrió eso. Y entonces los niños no sangraban, no había problema de complicaciones de que fuera un riesgo para el bebé. El Señor había cubierto de que no fuera un riesgo. 1 Corintios 9, 19, 23. Y pongo porque es un sacrificio santo, y quiero hablar un poquito sobre esto. 1 Corintios 9, 19 al 23. ¿Ya lo tienen? Mira lo que dice Pablo aquí, dice, aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo, para ganar a tantos como sea posible. Entre los judíos me volví judío, a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella. Aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos. Entre los que no tienen la ley me volví como los que estaban sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del Evangelio, para participar de sus frutos. Entonces fíjense que él decía, mire, si para hablar a los judíos me tengo que circuncidar, me circuncido. ¿Sí? Si tengo que hablar bonito para ir a hablar con el emperador romano y hablarle en los términos que él quiera hablar, voy y le hablo. ¿Cierto? Eso es lo que estaba diciendo. Si tengo que ir a hablar con un pordiosero, pues me pongo harapiento y lo que sea para... Esa es la estrategia que uno debería hacer con la gente. ¿Sí? Y aquí quiero aclarar la cosa. Uno debe ponerse al nivel. Pero es un sacrificio lo que estamos dispuestos a hacer. ¿Sí? Pero no quiere ser un sacrificio que permita el pecado. Es un sacrificio santo. Y insisto en este tema como lo puse aquí. Porque es que se puede dar de que entonces el Señor me llama a hablar de los homosexuales, entonces me voy a poner ser homosexual como ellos. O voy a hablar con las prostitutas, entonces la señora le pone faldita y no sé qué, y se para en una esquina a hablar con ellas. ¿Sí? Entonces, no, el Señor definitivamente me dice que lo mío es hablar con los borrachitos. Entonces me voy todos los fines de semana a compartir con ellos y emborracharme con ellos. Porque tengo que ponerme al tú del tú con ellos. Eso así se ha prestado para eso. Este versículo se ha prestado para eso. ¿Sí? Pero si se usa, por ejemplo, después para que les predique a ellos. O sea, no que se vuelva no uno o lo otro, sino que una persona que fue en algún momento así, lo saca de ahí para que... No, eso si Dios lo quiere sacar de esa manera, sí, pero no quiere decir que para eso vaya a participar del pecado de la misma manera. Eso es lo que me refiero. ¿Sí? Que eso es lo que le dice. Es que este pasaje se ha agarrado a muchas iglesias a decir, no, es que vamos a meternos allá porque Pablo lo hizo y se volvió débil y se volvió tal como lo otro y se presta para eso. ¿Sí? Entonces, uno debe ponerse al nivel de la otra persona, ¿cierto? Pero no quiere decir practicando el pecado que la otra persona practica.
O sea, para ir a predicar a una cárcel no hay que ir a matar a alguien para que lo metan en la cárcel. ¿Sí? A eso me refiero.